este país, ya estábamos en jauja, es que por eso es una simplonada seguir con eso. O sea, este país quebró a principios de los 80s. Quebró porque le apostó al petróleo y le apostó a la deuda. Nomás me regreso el porque... El neoliberalismo empieza en el 88. No, antes de... No, se empieza sí, claro. con Ronald Reagan y empieza con la época de la... con tu papá. Sí, por eso. Pero es que con Salinas pero es que las caricaturas no ayudan a resolver los problemas. ¿Pero cómo? Es un proyecto de economía. No, bueno, pues te estoy diciendo. ¿Tú niegas que existe el neoliberalismo? Lo que quiero decir es que pareciera ser que nos sacaron del paraíso. Sí, nos sacaron empujones porque este país quebró. Este país quebró porque le apostó al petróleo, se le cayó el precio del petróleo, se cayeron las tasas de interés. Pues en el 81-82. En el 82. Sí, se cayó. Antes habíamos tenido otro modelo, que ojalá que los mexicanos hablemos de ese, que también fue en otras épocas, por cierto, de gobiernos príncipes. Ahí te va otro. En el 88 se subastan las paraestatales, pero se deja de cobrar impuestos a los ricos. No, es un proyecto de gobierno. No, ¿qué proyecto? Pues es una omisión. Cobrar impuestos es una omisión. Ahora, dos cosas. Este gobierno está haciendo muy bien en cobrarle impuestos cuando se presta que esos impuestos sean por temas de, digamos, de diseño, de estrategia fiscal para pagar menos impuestos. Está muy bien que lo cobren, pero cuando es el resultado de la extorsión, porque este gobierno también extorsiona. Este gobierno lo que hizo es cambios fiscales para que si tú tienes un problema fiscal, se vuelva un delito grave. ¿Y sabes dónde te vas a defender? En la cárcel. Ahí te defiendes. Entonces, ¿sabes qué hacen hoy con muchas empresas? A muchas, qué bueno que les estén cobrando los impuestos que debían. Así debe de ser. Pero que también porque te falta dinero, porque no estás pudiendo crecer la economía, vengas a la gente y la extorsiones y te vienen y te dicen, mira, mejor págalos. Porque si no, no vas a tener los permisos que necesitas. Nos dices que están aplicando la ley, a la cárcel a están aplicando la ley y al mismo tiempo están extorsionando. Pero así lo hace este gobierno. Danos nombres, pues yo no es la primera vez que lo oigo. No te doy nombres, te doy ejemplos. Dame ejemplos. No, pues no te voy a dar los nombres, te estoy diciendo lo que hacen. Se acercan y le dicen, mira, mejor te conviene que pagues, porque si no, pues los nuevos permisos del uso del suelo, los nuevos permisos de estas cosas, mejor paga. Y es mejor pagar que defenderte desde la cárcel. Estoy de acuerdo que cobren impuestos. Estoy de acuerdo que cobren impuestos de manera legal, pero no a través de una extorsión. Viridiana. Bueno, me gusta. Enrique de la Madrid comete terrible error al ir a esta entrevista con Sabina Berman. La verdad que nunca debió haber ido a esta entrevista porque quedó como un estúpido. Y pues vean, nada más ahorita ustedes acaban de escuchar cómo niega categóricamente que el periodo neoliberal empezó con su papá y de ahí con Carlos Salinas de Gortari. Pero todavía la estupidez más grande es que dice que la economía quebró porque le apostaron al petróleo. Imagínense, cuando ellos fueron en estos periodos neoliberales los que se aprovecharon para explotar al país con el petróleo y luego dijeron que la gallina de huevos de oro se había acabado. ¿Se acuerdan cuando lo dijo Peña Nieto? Que la gallina de huevos de oro se acabó. Sin embargo, hoy hasta la fecha se sigue demostrando que siguen encontrando yacimientos de petróleo en el Golfo de México. Pero ellos decían que la gallina de huevos de oro se acabó. Y miren, vamos a ver esta intervención porque la periodista, o en este caso esta analista excelente que es Viridiana Ríos, vean cómo hace pedazos a Miguel de la Madrid. Digo, a Enrique de la Madrid. Escuchen ustedes. Me gustaría regresar a dos cosas que mencionó Enrique que me parecen muy perversas. La primera es asumir que nosotros necesitamos un sistema de adopciones hacia los pobres para poder sacarlos de esta situación de pobreza, que ese es el programa Adopta un Mexicano. Y esta es una perversidad por dos razones. Porque uno, los pobres no necesitan que los adopten. No quieren que los adopten. Los pobres lo que necesitan es una situación institucionalizada de apoyo que los ayude a salir por sus propios cuentas y por sus propios medios de esta situación de opresión que se ha dado, debido a que las reglas del juego de este país están hechas para favorecer a quienes tienen el poder y a las grandes empresas y a las personas más ricas. El que tú consideres que se necesita adoptar gente, Enrique, perdón, pero me parece un desatino tremendo. Ni siquiera existe tantas personas que pudieran adoptar. Te voy a decir por qué. Porque de los 37% de las personas que tú dices que son clase media, 2/3 partes son tan vulnerables que apenas acaban de comprar, digamos, lo básico, su canasta más básica, y ya no les alcanza para, pues, adoptar a otra persona. No solo eso, estás asumiendo que este es un país en donde lo que se necesita es un
asistencialismo individualizado. Hay una sola cosa peor que el asistencialismo de gobierno y es lo que tú planteas. El que haya individuos adoptando a otras personas y luego ¿qué les van a pedir a cambio? ¿Cómo vamos a crear un ciudadano demandante si le vas a deber a las élites o a quien te adoptó tu educación, tu salario o cualquier cosa que tú desees crear como parte de este mecanismo de adopciones? Eso sí me parece bien perverso. Y lo segundo, una perversidad menor, pero que también existe en este discurso, es que se asuma que el neoliberalismo no existió, cuando en realidad, por supuesto que existió una política institucionalizada de reducción del Estado, de opresión de los salarios, de no aplicación de la ley laboral y de consolidación de los monopolios. Todo eso es lo que llamamos neoliberalismo. No es una caricatura, es un concepto. A ver, déjame reaccionar ahí. Ahí lo que me parece es que la visión de Viridiana francamente es muy limitada, ¿verdad? Porque ella lo que no entiende es que se tiene que vivir en un país donde haya claramente buenas políticas públicas, una empresa social con una dimensión diferente, lo que le llaman ahora el capitalismo consciente, empresas que se preocupen ¿de qué? De que le estoy dando a mi cliente el mejor producto al precio más bajo posible, de que le estoy pagando a mis proveedores no a 180 días, sino cuando les corresponde, de que le pago a mis empleados no el salario mínimo, sino el máximo posible, y de que me preocupo por la comunidad. Pero yo sí he aprendido de esta etapa que necesitamos ser mexicanos más solidarios, mucho más generosos. Claro que sí, pero y eso a mí no me parece nada de perverso. La pregunta es como un proyecto de país. No, ¿qué va a ser proyecto? O como el corazón íntimo de cada uno. Es que es la combinación, Sabina. El que no ha entendido que vivimos en un país con una extrema desigualdad, y repito, aunque aplicáramos las mejores políticas públicas durante los 30, 40 años, ¿qué tiene de malo un mexicano más generoso? A ver, no, para nada. ¿Qué tiene de malo un mexicano más generoso? Es por claro ley. Que no. No, es una invitación, también a la conciencia. Es un mexicano más generoso a fuerzas. No, a ver, no, claro que no. Es un concepto de proyecto de redistribución de la riqueza. Si tú vas a la política, tú lo único que ofreces es lo que vas a hacer desde el gobierno. Pero al mismo tiempo un líder también invita a una sociedad a cambiar cosas. Si tú no cambias la empresa que hoy tenemos por una empresa con visión social, no es suficiente. En eso coincido con Viridiana. Y lo segundo, sí, un mexicano más generoso. Y si Viridiana no quiere ser más generosa, ese es su problema. Yo sí lo voy a hacer. A ver, ese es su problema. Enrique, yo sí lo voy a hacer. Siendo tú precandidato a la presidencia, es muy importante esta pregunta. ¿Tú piensas que hay que cambiar el modelo económico o no? Claro que sí. Porque el modelo que nosotros teníamos como tal no dio para sacar al 42% de la población de la pobreza, no dio. Pero México no es pobre de hace 40 años, tiene pobreza desde hace más de 60, entonces el modelo como tal no dio. Pero permíteme, el que ahorita está trabajando es un desastre, y si quieres de ese elaboramos más. El de hoy no es viable, porque no coincido con las cifras de Viridiana. ¿De dónde sacó que la pobreza ha bajado? ¿De dónde sacó eso? Oye, hay 4 millones más de pobres. Espérame, me sigo. Bueno, me paso a la otra. Pero nada de que hay menos pobres. ¿Cómo va a haber menos pobres? A ver, ¿hay menos pobres o más pobres? ¿Dónde los cuentan? No, a ver, ¿cómo Enrique, los cuentas, Viridiana? Creo que no me escuchaste bien. Yo no dije que hubiera menos pobres. Dijiste que había menos pobres. Yo dije que con el gasto social, lo puedes ver después en el programa cuando lo veas. Yo dije que con el programa, el tamaño del gasto social actual, López Obrador está sacando a más gente de la pobreza. Pues si somos de más lo que se sacaba anteriormente, no en términos proporcionales, sí. no en números fijos. Pero hay más pobres, ¿no? Ahora, sí, claro, porque la pandemia fue un desastre, como yo lo comenté, y porque no se tuvo una política adecuada para combatir ese desastre. Ahora, quiero volver a la política de adopciones, porque yo sí creo que la política pública puede cambiar al país como lo conocemos. Yo sé que tú acabas de decir que que las políticas públicas tienen un límite. Yo pienso que tenemos evidencia contundente dentro de las ciencias sociales de que eso no ha sido así. Por ejemplo, Finlandia. Finlandia hace 100 años era tan desigual como México. Y lo que llevó a Finlandia a ser hoy Finlandia no fue una política de adopciones o de buena ondita de las élites. Fue una política estructurada de cambio de políticas públicas, laborales, de competencia y redistributivas que crearon al país que hoy conocemos. Ahora, qué buena onda que todos quieran ser más generosos. Yo pues acepto que eso sea algo positivo, pero de ahí no se va a mejorar este país. El que la propuesta de adopciones esté al frente de tu candidatura me parece que Viridiana no sé de dónde sacó. Me parece además, te lo digo, una falta de respeto que simplifiques las cosas así.
Yo lo que he dicho es que es una propuesta adicional y eso es cuando empezó la pandemia. Claro que no propongo que esa sea la política pública, pero me parece muy perverso que ese sea tu discurso. Pero si quieres, síguele. No, Vamos, ok, sí, si sí, quieres, si síguele. él lo considera Te la una cosa compro. adicional, es distinto. Te Yo la la verdad compro. Si no, quieres, no lo síguele por leí ahí. así. A ver, vamos a una siguiente pregunta que lejos de que no nos alejará del tema, sino lo afinará. La segunda promesa de la izquierda fue revertir las medidas neoliberales, es decir, recuperar el control estatal en sectores esenciales de la economía, el eléctrico, por ejemplo, o el del agua, y de lograr otra vez la autosuficiencia nacional en el petróleo, comprando la refinería Deer Park y construyendo la refinería Dos Bocas. ¿Son errores económicos o son aciertos estos de volver a estatizar nuestra economía, Viridiana? Bueno, en el término específico de lo energético, yo sí creo que el gobierno debiera tener un cierto control, como lo hemos visto actualmente, incluso con la guerra Rusia-Ucrania, pues hay gobiernos que han... Esto que acaban ustedes de escuchar del mismo Miguel de la Madrid, que como su insistencia en adoptar a un mexicano, o sea, nos dan a entender que como si fuéramos mascotas, ellos porque son buena ondita, los pseudofifís, estas lacras de la sociedad que hundieron a México en la pobreza, dicen que él propone que adoptemos. Ellos porque son buena onda van a adoptar. Y eso sería una política. Bueno, ahí Viridiana Ríos lo contradice y le dice, pues, ¿quién va a querer ser adoptado? Además, esto no puede ser así. Por una parte, si eso lo toman como que sí, buena onda, pues quien que lo quiera hacer. Pero esto no va a ser obligatorio. ¿Y ustedes creen, bueno, si pensáramos en algo real, su programa de adopción, ¿ustedes creen que estos pseudofifís van a querer ser adoptados? Pregunto yo, ¿van a querer adoptar a un mexicano? Si de por sí, para ellos, somos de lo peor, somos nacos, somos chairos, somos arrabaleros. Y miren cómo se empieza a enojar Enrique de la Madrid con las cuestiones que hace Sabina Berman y sobre todo con los argumentos muy sólidos que da la misma Viridiana Ríos. La verdad, excelente. Miren, ahorita van a ver esta intervención que con esto fulmina a Enrique de la Madrid. Que estoy en desacuerdo en el punto que haces, Enrique, de decir que la desigualdad es un problema secundario y que el verdadero problema es la pobreza. Porque lo que hemos observado desde la ciencia social y la economía es que la desigualdad es un problema fundamental que no nos permite terminar con la pobreza y que hace que las economías no crezcan. La razón por la cual tú planteas este acertijo, que es que México no ha crecido lo suficiente, en parte se debe a ese problema que parece que no quieres abordar, que es la desigualdad. La desigualdad es un problema fundamental. No solo eso, el modelo de apertura de exportaciones sí ayudó a reducir la pobreza, pero para nada la mitigó. Para mí, el ejemplo más contundente de esto es lo que sucedió en León. León, Guanajuato, una economía que creció 25% más que el resto del país precisamente por la apertura comercial, hoy se convirtió en la ciudad que tiene más pobres de México. León tiene más pobres que Ecatepec, tiene más pobres que Cuautitlán, tiene más pobres que Nezahualcóyotl. No es normal que nosotros entonces digamos que el modelo de desarrollo de este país debe ser un modelo puramente enfocado en las exportaciones y en la reducción de pobreza, porque los últimos 25 años nos han mostrado que ese modelo no es suficiente. ¡Tómala! Esto que acaba de decir Viridiana Ríos, pues es totalmente contundente cuando Enrique de la Madrid niega que hay una desigualdad o la polarización que ya ha existido desde antes. Porque Enrique de la Madrid dice, no hay desigualdad, simplemente hay que combatir la pobreza. No, lo que hay que combatir es la desigualdad o el clasismo o el racismo que hay. Porque da el ejemplo Viridiana Ríos de lo que sucedió en León, Guanajuato. Pues ¿qué hicieron? Implementaron más comercio, empresas y creció económicamente, pero lamentablemente es el Estado
con más pobres que hay en toda la República. Y lo menciona Viridiana Ríos, más pobres que en Cuautitlán, más pobres que en varios estados o municipios que están en el Estado de México. ¿Y a qué se debe todo esto? Que como dice Enrique de la Madrid, quieren implementar comercios, la misma idea retórica que usaban en el prianismo cuando estaba Miguel de la Madrid, su papá, y Salinas de Gortari, pero no se ocuparon de la desigualdad que hay en México, que es lo que está afectando hoy a nuestro país, la desigualdad. Por eso esto que dice esta excelente analista, que es licenciada en economía, Viridiana Ríos, la verdad, excelente. Me gusta ver a esta muchacha muy acertada con sus comentarios, porque no habla por hablar. Cada vez que habla, da ejemplos o argumentos que no pueden ser debatidos fácilmente, porque son contundentes lo que está diciendo. A diferencia del mismo Enrique de la Madrid, que solamente habla puras estupideces. Como ha sido un junior toda su vida, él dice que va a adoptar a un mexicano. Como si fuéramos mascotas, él porque es buena onda y tiene dinero, voy a adoptar a uno para que yo lo ayude. Y así le voy a decir a todos mis cuates de la derecha para que adopten a un chairo. O sea, nada más para que vean, es lo más estúpido que puede decir Enrique de la Madrid. Y con esto nos damos cuenta que estos personajes no saben la problemática que existe en nuestro México. Porque para ellos, adoptar un chairo, adoptar un mexicano, lo soluciona todo. Y le va a decir a todos sus cuates. Se quejan de los programas sociales que hoy ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que están ayudando a cientos de miles o millones de mexicanos en todo el país desde que empezó este sexenio. Pero resulta que no critican el que adopten a un chairo, que se hace de lo más denigrante, racista y clasista que pudiera decir. Y pues la verdad que cometió terrible error al ir a esta entrevista con Sabina Berman, porque no se esperaban ni los cuestionamientos de Sabina Berman, ni tampoco los argumentos claros, concisos y sólidos de esta excelente economista Viridiana Ríos. Mis respetos para Viridiana Ríos, sus argumentos muy sólidos, una persona que habla muy coherente, muy tranquila, sin necesidad de exaltarse como lo estaba haciendo Enrique de la Madrid. Pues ya vieron, lo hicieron pedazos en esta entrevista. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y por favor no se vayan sin antes darle like a este video, porque de esta manera ustedes nos ayudan muchísimo, ya que hacen que este video, el YouTube lo difunda y esta información llegue a todo México y a todos los mexicanos. Así que por favor, apóyennos con su poderosísimo like, que la verdad se lo vamos a agradecer muchísimo.